Bueno, la verdad que es un privilegio para nosotros desde Fuerza Renovadora, pero también desde el punto de vista personal, tener estas exposiciones y tener la presencia de todos ustedes, ¿verdad? Sin duda nos acompaña un panel de lujo en esta materia, que lo que apunta es a mostrar que estos temas hay que discutirlos con seriedad, con profundidad, con gente que tiene la experiencia, pero que también está en el terreno, porque eso es lo que da credibilidad también, y esa es la forma de construir políticas de Estado. ¿Cómo no hablar de políticas de Estado siendo sereñista, verdad? Y creo que estas de las cosas que necesariamente tenemos que mirarlas con una perspectiva estratégica. El agradecimiento, además de al panel, quiero agradecer a todos los que están hoy aquí, incluyendo al canciller Nino Noboa, a otros compañeros y compañeras del gabinete, ¿verdad? Lilian Quechichian, Víctor Rossi, Marita Muñoz, Jorge Quián, su secretario de Salud, Juan Andrés Roballo. Pero también quiero agregar alguna dimensión en el tema de la inserción externa que va un poco más allá de la cuestión estrictamente comercial. Acá no se trató solo lo comercial, pero fue un poco uno de los ejes planteados, y que tiene que ver también con lo que planteaban Julio y Alejandra en cuanto a con qué lógicas uno tiene que pensar una política de Estado de inserción externa. Uruguay es un país chiquito, decía Alejandra, y tiene razón, y por lo tanto la inserción externa es fundamental. Yo suelo decir que el mundo gira exactamente igual con o sin el Uruguay adentro. Por lo tanto, está en nuestro interés insertarnos en el mundo. Nadie nos va a venir a golpear la puerta, básicamente. Ese es un punto importante de cómo debemos abordar esto. Por otro lado, concebir que somos un país pequeño nos obliga a pensar la inserción con el cuidado que implica, los economistas le llamamos mitigar las vulnerabilidades. Claro que estamos insertos en la región, claro que reivindicamos el Mercosur como base, como plataforma, pero también el pasado nos muestra que cuando solo miramos a la región, quedamos muy expuestos a una región muy volátil. Por lo tanto, parte de la estrategia de inserción externa fue, exitosamente, la diversificación de los intereses del Uruguay en el mundo, tanto en materia de mercados como de productos que vendemos, bienes y servicios, como las fuentes de inversiones del exterior, como las fuentes de financiamiento. La inserción del Uruguay es todo eso, además de un montón de condicionantes de política exterior que hacen a que seamos percibidos como una de las primeras 15 democracias plenas del mundo, la primera en América Latina, o la única, creo, en América Latina, con un funcionamiento de un sistema político que es ejemplar, con niveles de transparencia elevados y de corrupción baja. Hay muchos indicadores, además de lo comercial, que aportan a una visión de cómo se ve el Uruguay en el mundo, ¿verdad? Así como tenemos en lo financiero un grado inversor, tenemos una buena evaluación, por ejemplo, en temas de transparencia de información tributaria, o tenemos una de las mejores evaluaciones de América Latina y mejor que muchas de países desarrollados en cuanto a estándares de combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Todos esos son sellos de credibilidad para insertarnos en el mundo. A veces uno escucha que el Uruguay tiene un gobierno sin credibilidad. ¿Cómo un país puede ser creíble si su Estado no es creíble? ¿Y cómo un país puede ser creíble si su gobierno no es creíble? Pero sin embargo estamos rodeados de indicadores en todos los terrenos que muestran que el Uruguay es percibido a nivel internacional con una muy buena reputación, con una muy buena credibilidad. En muchas dimensiones, credibilidad construida durante décadas y en otras construida en los últimos años. Por lo tanto, nosotros reivindicamos la credibilidad del país, que es la credibilidad del Estado y también es la credibilidad del gobierno. Pero también hay una vocación en la lógica de la política de Estado de inserción externa, es de cómo
además de esos cuidados, además de diversificar intereses y no quedar expuesto a regiones volátiles, también es el cómo insertarnos en otras dimensiones. Y acá voy a atar un poco la participación de Alejandra y de Julio. ¿Cómo queremos insertarnos y cómo no queremos insertarnos? Somos un país pequeño, por lo tanto al mundo no le podemos ofrecer un mercado. China puede ofrecer un mercado, Estados Unidos puede ofrecer un mercado, Brasil puede ofrecer un mercado, el Uruguay no. Por ahí entonces no viene la cosa. Si quisiéramos una estrategia en esa dirección, no va a funcionar. Queremos atraer inversiones, queremos generar trabajo de calidad. Bueno, evidentemente eso no puede tener como centro ofrecer el mercado de consumo en Uruguay porque es muy pequeño. Pero tampoco queremos insertarnos en el mundo a base de salarios bajos, a base de deterioro de condiciones laborales. No ha sido esa la historia del Uruguay. Esa es parte del orgullo del país y de la ética de la sociedad uruguaya. Por lo tanto, la alternativa a eso, siendo un mercado pequeño, pero no queriendo insertarnos de esa manera, cuando a veces se nos amenaza, entre comillas, de que si esas cosas no cambian en el Uruguay, las inversiones se van a ir a otros lados, en ese juego nosotros no competimos, no vamos a procurar competir con otros. ¿Cómo vamos a ir bajando las remuneraciones, los ingresos de la gente, el bienestar, deteriorando las condiciones laborales y por lo tanto las condiciones de equidad en nuestro país? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, un poco en la línea de lo que decía Julio y lo que decían también Alejandra, que es calidad, nicho, conocimiento, tecnología. Y vaya si nos hemos destacado en un montón de cosas. Un ejemplo lo ponía Julio: el primer marcapaso que funcionó del mundo se hizo en Uruguay. Se implantó en Uruguay, se implantó en Uruguay. También fue un uruguayo que creó la píldora anticonceptiva, ¿verdad? Y eso también es entre tantos otros ejemplos. Y quiero poner otro ejemplo más: los roles que tuvieron los uruguayos en el proceso de la Internet. Por supuesto estuvo la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y demás, pero el transformar la Internet a algo democrático y que tuviera en consideración los países pequeños y los países en desarrollo, también el Uruguay tuvo un peso importante, y yo me congratulo que hoy nos acompañe Ida Holz, que es quizás la madre de la Internet, como dicen uno. A ella no le gusta que yo diga eso, pero así es. Y eso es parte también de una lógica de inserción y de visión en el mundo, porque es parte de los principios de la política exterior. Lo mismo que con los temas de derechos humanos. Tenemos también aquí a Belela, ¿no? Belela es el símbolo, que fue subsecretaria también, ¿no? de la Cancillería, de cómo tenemos que poner siempre sobre la mesa que nuestra inserción y nuestras relaciones políticas en el mundo están basadas en ciertos principios de los cuales no nos podemos bajar. Y no es casualidad que en el tema de Venezuela, que mencionó al pasar Julio y que obviamente Enrique tenía que eludir, ¿sí? Sea Enrique Iglesias una de esas personas así, aceptadas por todo el mundo involucrado, de que tenía que ser un factor de paz y un factor de derechos humanos en una situación muy, muy, muy compleja, que corre el riesgo de derivarse justamente en cuestiones desagradables, tristes, bélicas en un país hermano. Todas estas lógicas de inserción son lógicas de inserción externa. La política exterior en todas sus dimensiones implican una lógica de inserción externa, y reitero, en muchas de estas áreas hay una reputación, hay una visión estratégica, hay de alguna manera una política de Estado que viene desde hace mucho tiempo, de la cual nosotros somos, digamos, continuadores, y de la cual nosotros también nos sentimos orgullosos. Pero en estrategias conscientes de inserción en otras áreas
las cosas se han perfeccionado en los últimos años. En el terreno de la diversificación comercial, en insertarnos en el mundo financiero en base a credibilidad, el insertarnos en el mundo también de financiero, tributario, de transparencia, en base al reconocimiento de estándares de transparencia a nivel mundial que tenemos que ser los primeros en cumplir. Y ahí discutimos los temas del secreto bancario, ¿verdad? Y de la opacidad de estrategias anteriores, de gobiernos anteriores que apuntaban a ofrecer opacidad a la región en lugar de ofrecer transparencia al mundo. Ahí hemos perfeccionado la inserción externa. Tenemos que seguir trabajando en esta dirección, sin duda, de insertar al Uruguay de la mejor manera posible, porque, reitero, al Uruguay le va su futuro, su empleo, su desarrollo humano, que podamos estar razonablemente insertos en el mundo. Y eso implica trabajar desde la tecnología, implica trabajar desde la educación, implica trabajar desde un Estado cada vez más eficiente y más inteligente, pero siempre procurando márgenes de protección en el sentido de que las bondades y los beneficios de la inserción externa contribuyan a un país más equitativo y por lo tanto a un país más ético. Yo les agradezco enormemente a los panelistas en primer lugar, a todos los que nos acompañaron en esta instancia. Creo que es de los temas, reitero, que tenemos que mirar con altura como política de Estado, que tenemos que discutirlas con seriedad y con profundidad, sin eslóganes, ¿sí? Y sin queriendo de alguna manera, por procesos de juego político menor, arriesgar la erosión de la imagen y la credibilidad del país por parte de organismos internacionales, de calificadoras de riesgos, de inversores, de todos aquellos que miran al Uruguay con la reputación y la credibilidad que se ha construido durante todos estos años. Muchas gracias a todos y sigamos discutiendo estos temas para lo mejor del país.